Saludos, señores. Muchas gracias a todos por ver mi transmisión, mi mensaje que busca esclarecer algunos asuntos que tienen que ver con la Constitución de la República Dominicana. Yo soy el doctor Isidro Martínez. Estoy transmitiendo desde el municipio de San Francisco de Macorís, que es la cabecera principal de la provincia de Duarte, República Dominicana. El tema de la reforma constitucional sigue siendo en estos momentos en la República Dominicana la noticia de primacía e importancia en todos los medios. Para el día de hoy, el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, anunció que las manifestaciones frente al Congreso Nacional iban a continuar a partir del día de hoy, que colocarían unos libros en el frente del Congreso para que todos los ciudadanos que estén opuestos a que la Constitución sea reformada de nuevo para permitir que el presidente de la República pueda presentarse como candidato presidencial por su partido, y los que no estén de acuerdo, pues no están de acuerdo con la reforma. La Constitución Dominicana, como son todas las constituciones de cada país, se tienen como si fuera una iglesia que no se pueden tocar salvo casos excepcionales que se producen en cualquier país. Aquí en el país, la Constitución Dominicana, desde su hechura de 1844, del 6 de noviembre, ha sido modificada en 39 ocasiones. Y generalmente la Constitución en esas 39 ocasiones no ha sido reformada para adaptarla a los avances que haya adquirido al país, sino para asuntos personales del presidente de la República. Yo prefiero que para estar cada 4 años en el país discutiendo que si el presidente va y que si el presidente no va, y que si el presidente reforma la Constitución o no la reforma, y paralizando todas las actividades económicas del país, esperando si el presidente reforma o no la Constitución. Yo prefiero decir que es mejor que se haga un pacto en el país por la Constitución, o de lo contrario, le puedo asegurar que habrá desorden en la nación. Hay temas importantes en la Constitución que deben ser actualizados y reformados para evitar todos esos inconvenientes que se están produciendo en el país. El primer problema que hay que resolver en el país es el problema de la elección del presidente de la República y del vicepresidente de la República. Pero primero hay que resolver el problema de los ciudadanos que puedan elegir y que puedan ser elegidos. Es un problema fundamental, porque el derecho a elegir y el derecho a ser elegido es un derecho fundamental planteado en la Constitución en sus artículos 22 y 23, y entonces esos artículos de la Constitución han creado un problema serio en la medida en que establecen que un ciudadano dominicano, una vez haya cumplido 18 años, goza de ese derecho, porque ya adquiere la categoría de ciudadano. Y entonces la Constitución, en su artículo 22 y 23, señala cómo se pierde ese derecho y cómo se le suspende. Señala
el 23, que solamente esos derechos de ciudadanos se pierden cuando alguien haya atentado contra el nombre de la República, se haya asociado para atentar contra el nombre de la República y la sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y en cuanto a la suspensión de ese derecho, la Constitución vuelve y señala que esos derechos a elegir y a ser elegido solamente pueden ser suspendidos si una persona ha sido acusado de un crimen y la sentencia que haya intervenido en un tribunal haya adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas. Pero como aquí el proceso penal dura 3 y 4 años sin transcurrir y luego es enviado a la Suprema Corte de Justicia y luego es enviado al Tribunal Constitucional, en 6 y 7 años un caso penal, aquí nadie puede esperar que va a pasar, que se va a conseguir una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en tiempos récord. En ese sentido, personas entonces que están sometidas a la justicia, acusadas y acusados por particulares, acusados por el Estado, acusados por la justicia de haber cometido crímenes vulgares en el país, como no ha intervenido una sentencia que haya adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas, esa persona puede aspirar a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República y a cualquier cargo electivo en el país. Y entonces yo señalo que hay que aclarar ese asunto en la Constitución, porque ninguna persona que esté sub judice, ninguna persona que esté cumpliendo prisión o esté sub judice o tenga una imposición de medida de coerción acusado de un delito grave, no puede aspirar a ninguna posición pública. Porque si a usted se le está cuestionando su comportamiento y se le está cuestionando su moral, usted no tiene capacidad ni moral tampoco para enseñarle el buen comportamiento a los demás ciudadanos. Eso hay que corregirlo, porque no se puede permitir que personas que hayan delinquido en el país en 1 o 2 ocasiones, porque no haya intervenido una sentencia que haya adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas, esa persona puede aspirar hasta la presidencia de la República. El caso del presidente de la República hay que poner claro en la Constitución, porque las 39 ocasiones que se ha reformado la Constitución ha sido generalmente para permitir o para ampliar el mandato del presidente. Hay que actualizar la Constitución para decir que la Constitución, que el mandato presidencial o serán 4 años, o serán 6 años, o serán 2 periodos consecutivos, o será con un intervalo de 4 años como han sido otras constituciones, o serán continuos, porque si seguimos con ese jueguito de reformar la Constitución cada 4 años, entonces este país no va a avanzar en nada, porque ese mismo pleito de la Constitución tiene paralizado todas las actividades económicas del país. Y agregarle a la Constitución que el tiempo que ella no puede ser reformada con relación a esa situación. ¿Por qué? Porque la Constitución actual señala que las 2/3 partes de los congresistas de una Cámara pueden tomar la iniciativa para reformar la Constitución. Y si usted diría, ¿y el presidente también puede hacerlo? Sí, la iniciativa de la reforma puede iniciarse por el Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente de la República, que es el jefe del Poder Ejecutivo, puede iniciar entonces tomar la iniciativa de la reforma constitucional. Y entonces si usted pregunta, ¿y por qué, si es constitucional, que el presidente tome la iniciativa de la reforma constitucional cuantas veces él quiera y la Constitución lo permite? Porque entonces se le dice al país como si el presidente estuviera violando la Constitución, y no es así. Si el presidente somete una reforma, una ley, para que declare la ley la necesidad de la reforma, lo está haciendo amparándose en la Constitución. Ese problema entonces hay que resolverlo y decir en la misma cuántos años durará esa situación sin ser reformada. La Constitución
hay que modificarla también en cuanto al nacimiento, al derecho de los ciudadanos a nacer. ¿Por qué? Porque desde que España ocupó la isla, la Hispaniola, la reina de España dijo antes de morir que los hijos nacidos en los pueblos colonizados y conquistados por España eran hijos de España por el principio de jus soli. Así, nuestra Constitución estableció los dos principios para adquirir la nacionalidad: el principio del jus soli, es decir, el derecho de suelo, y el principio del jus sanguinis, que es el derecho de sangre. Si usted es dominicano, por el principio de sangre, y es dominicano por el principio de suelo, porque el gentilicio viene del lugar de donde usted haya nacido, y es un principio universal del derecho constitucional, que el hombre es del lugar de donde nace. Entonces, la República Dominicana en estos momentos tiene un problema con Haití, y es que en el país, el pueblo dominicano, el Estado dominicano, no tiene capacidad para cerrar la frontera, que abarca más de 300 kilómetros, y por lo tanto tenemos la fuga de miles y miles de haitianos y de mujeres haitianas pariendo en la República Dominicana, y eso provocó que el país entonces prohibiera, dijera en la Constitución, como lo dice ahora, que los hijos de los extranjeros ilegales no son dominicanos, cuando ya el país ha firmado tratados con las Naciones Unidas, con el CARICOM y con la Unión Europea, respaldando y comprometiéndose a apoyar esos derechos, el derecho a nacer. Entonces, si la Constitución dice que los tratados internacionales están por encima al texto de la misma Constitución, entonces es una contradicción que el Estado haya firmado tratados internacionales con órganos internacionales respetando esos derechos, y luego aquí violenta el derecho introduciendo en la Constitución el principio de que los hijos de ilegales no son nacidos aquí, no son dominicanos, cuando en los Estados Unidos y en todos los países, en la mayoría de los países, excepciones de Italia, los hijos cuando nacen no tienen que ver con quién lo haya parido, sino del lugar donde él nació. Si una madre dominicana ilegal se va a los Estados Unidos y da a luz allá un niño, el niño es norteamericano por el principio del jus soli. Aunque ella sea deportada, el niño no podrá ser deportado, porque él no tiene que ver quién lo pariera, sino que lo que hay que determinar es el lugar de donde nació, para que se cumpla el principio de que el hombre es del lugar de donde nace. Entonces, nuestra Constitución debe haber un pacto nacional con todos los sectores importantes, determinantes, llámese burguesía, llámese oligarquía, llámese obreros, llámese intelectuales, llámese iglesia, llámese políticos, para que se haga una Constitución y se le establezca en la misma Constitución de que en 30 años mínimo la misma no podrá ser tocada, para que dejemos este jueguito de ver una población dominicana sin un suero, un enfermo sin un suero, un enfermo con un pie que hay que cortárselo porque no hay un clavo para ponérselo en el pie, una población sin empleo, sin trabajo, y los que lo tienen, salario todavía que no dan para comprar una sola comida de las 3 que comen normalmente todos los ciudadanos en el planeta entero. Mientras tanto, los líderes políticos, los empresarios no invierten, los constructores no construyen, los exportadores no traen nada, los importadores no hacen nada, porque tienen que esperar que el presidente de la República diga si él va o si no va, atrincherado en grupos, en asociación de malhechores, y mientras tanto el país jodido. Entonces yo mejor prefiero, como ciudadano y como dirigente político, proponer a la nación que se haga un pacto, por la Constitución dominicana, o pronto habrá un desorden en la nación. Muchas gracias por escuchar.